Del año 91, Daniel Alberto Passarella como técnico de River, que tenía la vuelta de Ramón Díaz después de su experiencia por Europa, pero empezaba perdiendo en esa primera fecha frente a Rosario Central con ese gol de Visconti, y encima Ramón erraba un penal, no se le daba el gol en su vuelta con la camiseta del Millonario. Perdió 1-0 en el primer tiempo, pero en los últimos 5 minutos va a surgir Ramón Díaz, la gran figura de River, para dar vuelta el partido. Allí marcaba el empate y luego el 2-1 frente al Rosario Central de Ángel Tuliosov con este zurdazo que sorprende, y así daba vuelta el partido, decíamos, River en los últimos instantes de la mano de Ramón Díaz, que iba a seguir siendo importante, claro está, para aquel equipo de Daniel Alberto Passarella, que visitaba a Unión. Empezaba perdiendo con ese cabezazo de Centurión, pero luego gran jugada del Mencho Medina Bello, Ramón que prueba el rebote de Pumpido y la Bruja Berti marcaba para el empate. Luego va a aparecer nuevamente Ramón Díaz en el complemento para el equipo de Daniel Alberto Passarella, luego de un error de Pumpido que no contiene en este centro de Basualdo, y allí aparece el goleador para el 2-1 definitivo de River, que luego le ganaría a Gimnasia. Empezaba ganando las primeras 3 fechas y luego se consagraba campeón de la mano de Daniel Alberto Passarella. Llegamos al clausura del 97 y otra vez Ramón Díaz como protagonista, pero esta vez desde el banco, en otro gran arranque del conjunto millonario. Era la primera fecha y visitaba a Gimnasia Esgrima La Plata en el Bosque. Triunfo 2-0. El primero lo anotaba Julio Cruz, el segundo es un golazo del uruguayo, claro, de Enzo Francescoli. La bajaba con toda la clase definida de zurda. En la segunda fecha recibía Unión de Santa Fe y va a ser goleada de River de la mano del Muñeco Gallardo. Anotaba de derecha el primer gol del partido. Aquel 28 de febrero del año 97, Julio Cruz nuevamente iba a aparecer después de una gran jugada de River. 2 del 7 aquella noche para el 4-0 millonario. El otro que marcaba era el Enzo Francescoli de penal. Como estamos viendo, River empezaba con el pie derecho y luego en la tercera fecha se iba a cruzar con Banfield. Visitaba el Florencio Sola y allí también se iba a llevar una victoria por 2-0. Paraguayo Celso Ayala marcaba el primero, y luego en el complemento va a aparecer un golazo bárbaro del Muñeco Gallardo. River nuevamente se llevaba los 9 puntos en las primeras 3 fechas y luego gritaba campeón de la mano de Ramón Díaz. Hasta ahora los antecedentes son perfectos. En los 2 primeros son 2 campeonatos para River, comenzando con puntaje perfecto. Llegamos al clausura del año 99. La primera fecha para River era en el Amalfitani visitando a Vélez. Cabezazo del Toto Berizzo que el Pacha Cardoso sacaba sobre la línea, muchas dudas. Rusio cobraba gol a instancias del asistente. La Repe, parece que la pelota entró en su totalidad. River se llevaba un triunfo de la Amalfitani para luego en la segunda fecha recibir a Argentinos Juniors y llevarse un nuevo triunfo por 2-0. En este caso, Juan Pablo Ángel, el colombiano, marcaba el primero y luego Cristian Castillo el segundo. Y luego en la tercera fecha va a recibir a Estudiantes de La Plata. Triunfo 1-0 de la mano de este golazo espectacular de Marcelo Escudero. Palo y adentro. River en este caso, pese a llevarse un puntaje perfecto en las 3 primeras fechas, no va a poder ser campeón porque terminaba como subcampeón detrás del Boca Juniors de Carlos Bianchi. Próximo antecedentes en el clausura del 2001 de la mano de el Tolo Gallego. River tenía un comienzo arrollador, goleada por 6-2 frente a Estudiantes en el Monumental en la primera fecha, el 8 de febrero del año 2001, con un partidazo del Chapulín Cardetti, quien iba a anotar 3 goles, pero primero veíamos al Chacho Coudet, al Conejito Saviola, también Celso Ayala era quien abría la goleada de River, pero decíamos, espectacular partido del Chapulín Cardetti, que así definía en uno de sus 3 goles aquella tarde-noche en el Monumental para sacarle todos los aplausos al Tolo Gallego, que veía un debut promisorio de su equipo. En la segunda fecha visitaba a Vélez en el José Amalfitani y llegaba otra victoria por 2-0. En este caso, el Chapulín Cardetti seguía con su racha, marcaba ese buen gol para
abrir el triunfo que se iba a sellar en el complemento. Buen contraataque de River y tremendo derechazo del Chacho Coudet para el 2-0 definitivo. En esa segunda fecha, River hacía gran diferencias con sus rivales en todo el primer tramo del campeonato. En la tercera recibía a Colón. Iba a ser otra goleada por 3-0. 2 de Ortega y 1 de Cardetti para el equipo del Tolo Gallego, que decíamos hacía una gran diferencia en ese inicio de torneo. Pintaba para campeón, pero luego no pudo con el San Lorenzo del chileno Pellegrini y así terminaba como subcampeón. Hasta ahora los antecedentes: 2 campeonatos y 2 subcampeonatos desde que River comienza ganando los 3 primeros partidos en la historia de los torneos cortos. Llegamos al clausura del año 2002. Espectacular partido del Burrito Ortega en el Monumental frente a Talleres. Hablamos del 10 de febrero del año 2002. Golazo bárbaro del Burrito. Fueron 2 esa tarde y otro de Cabenagui para el triunfo 3-1 del equipo de Ramón Díaz, que así comenzaba con el pie derecho el campeonato. Y en la segunda fecha iba al Ducó. Gran partido de, el gordo Fernando Cabenagui, quien anotaba 2 goles para otra goleada. 4-0 de Alessandro y Ortega de penal completaban en el Ducó para un River que parecía inalcanzable en las primeras fechas. En la tercera, recibiendo Unión de Santa Fe, el Burrito iba a tener otro partido tremendo con 4 goles, 1 de penal y 3 definiciones excelentes. Lo de River era impresionante en ese inicio del campeonato. Se llevaba los 9 puntos y Ortega, por ejemplo, tras 3 fechas tenía 7 goles, Cabenagui 5. Era realmente espectacular. Cerraba la goleada 6-0 frente a Unión con ese golazo bárbaro del Burrito y luego River gritaba campeón. El último torneo que hay como antecedente, cual River comenzó ganando las 3 primeras fechas, fue en el clausura del 2007 con Pasarela como técnico. El debut era frente a Lanús en el Monumental, triunfo 1-0 con esa definición de Eduardo Tucio y el festejo loco de Pasarela. En la segunda fecha viajaba a Rosario con su equipo para visitar al Newell's de Neri Pumpido. El Tecla Farías marcaba el primer gol del encuentro. Nicolás Espoli, el flaco, con ese cabezazo empataba el partido. Cierre de la primera etapa, pero luego en el complemento iba a aparecer nuevamente el Tecla Farías con esa definición solitaria abajo del arco y el 2-1 de River, que en la tercera fecha recibía en cancha de Vélez al Racing de Mostaza Merlo, que era saludado por la platea millonaria. Radamel Falcao García iba a anotar 2 goles. River ganaba 1-0 en el primer tiempo, pero aparecía Franco Sosa para empatar las cosas en el primer tiempo. Luego en el complemento, otro gol de Radamel Falcao García, Galván y finalmente el Chapa Víctor Zapata terminaban redondeando la goleada por 4-2 en el José Amalfitani. River nuevamente tenía un gran arranque, pero luego no podría ser campeón. Finalizaba cuarto en aquel torneo que se lo llevaba el San Lorenzo de Ramón Díaz. En definitiva, fueron 6 los antecedentes de River, arrancando con puntaje perfecto tras las primeras 3 fechas. En 3 fue campeón, en 2 subcampeón. En la última fue cuarto con Pasarela. Veremos qué sucede con el River de Ángel Capa. Presentó